¿Qué ocurrió con las personas atrapadas en el radio de explosión de estas monstruosas bombas? El horno atómico pulverizó todo y a todos en su camino. Hombres, mujeres y niños fueron vaporizados instantáneamente donde estaban parados. Sin embargo, el horror no se detuvo en el momento de las explosiones. Como Robert Oppenheimer, el llamado padre de la bomba atómica, citó escalofriantemente del Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, el destructor de mundos». Pero podemos comprender la gravedad detrás de estas palabras mientras exploramos los efectos inmediatos y duraderos en aquellas almas desafortunadas cerca de los epicentros. Únete a nosotros mientras nos adentramos en este desgarrador capítulo de la historia humana y desenmascaramos la dura realidad detrás de las sombras fatales de Hiroshima y Nagasaki. Tomemos la historia de Sadako Sasaki. Ella era una niña de 2 años en Hiroshima, a poco más de 1 milla del cero absoluto cuando se lanzó el niño pequeño. A pesar de ser lanzada fuera de su casa por la explosión, milagrosamente sobrevivió sin lesiones aparentes. Sin embargo, casi 1 década después, desarrolló leucemia, un mortífero recuerdo de la radiación de la bomba. En sus últimos días, Sadako comenzó a plegar grullas de papel. Inspirada por la leyenda japonesa que promete un deseo a cualquiera que pliegue 1000 grullas de origami, ella esperaba recuperarse y un mundo libre de armas nucleares. Lamentablemente, no alcanzó su objetivo y falleció en 1955. Sin embargo, sus compañeros de clase completaron su tarea y su historia desató un movimiento mundial por la paz. Hoy, el monumento a la paz de los niños en Hiroshima se erige en su honor y cada año miles de grullas de papel de todo el mundo se ofrecen en su memoria y por la paz. De manera similar, tenemos la cuenta de Sumiteru Taniguchi, un cartero de 16 años en Nagasaki. Estaba entregando correo a 3 kilómetros del hipocentro cuando el hombre gordo desató su furia. A pesar de sufrir graves quemaduras que cubrían su espalda y brazo izquierdo, se aferró a la vida. Su voluntad de sobrevivir era indomable. Durante los siguientes 2 años, permaneció postrado en la cama. Sus heridas sanaron sin la ayuda de injertos de piel. Incluso después de la recuperación, el tejido cicatricial dificultó el movimiento y nunca pudo volver a una vida completamente normal. Sin embargo, utilizó su experiencia como una fuerza para el cambio, convirtiéndose en un destacado activista por el desarme hasta su fallecimiento en 2017. De las cenizas de la ciudad aniquilada surgieron historias notables. El doctor Takashi Nagai, un católico devoto y radiólogo, sobrevivió al bombardeo, pero estuvo expuesto a cantidades letales de radiación. A pesar de padecer leucemia y de estar inmovilizado por el empeoramiento de su condición, Nagai trató incansablemente a los supervivientes, con un espíritu inquebrantable. Se convirtió en un faro de esperanza, escribiendo libros y dando discursos, incluso desde su lecho de enfermo, ejemplificando la resistencia humana frente a la desesperación profunda. Otro relato único es el del doble superviviente Tsutomu Yamaguchi, quien se encontraba en Hiroshima en un viaje de negocios durante el primer bombardeo. Regresó a Nagasaki, sobrevivió al segundo ataque y vivió hasta los 93 años. Su vida es un agudo recordatorio de la resistencia y la fortaleza del espíritu humano en medio de una destrucción inimaginable. En Hiroshima, Kikue Shiota, una madre de 4 hijos, fue engullida por la explosión cataclísmica mientras estaba en su casa. Ella y sus hijos sobrevivieron a la explosión inicial, pero en las secuelas presenció un desfile macabro de los supervivientes. Figuras espectrales con ropa hecha jirones colgando de sus quemaduras, desfilando silenciosamente entre las ruinas. Emprendió una búsqueda desesperada para encontrar a su marido, sin darse cuenta de que había perecido en la explosión. Su conmovedor diario, escrito en los años siguientes, relató la lucha de su familia por reconstruir sus vidas en medio de la tristeza de la pérdida y la sombra de la enfermedad por radiación. Su poderosa narrativa proporcionó una visión clara del paisaje emocional de la era posterior a la bomba, amplificando el costo humano de los bombardeos atómicos. Estas crónicas de los Hibakusha resuenan a través de la historia, como un testimonio de la resiliencia humana y un llamado a la acción por un mundo libre de armas nucleares. Sus historias, aunque profundamente personales, sirven como recordatorios contundentes de la narrativa general de devastación y recuperación.
han transformado sus experiencias traumáticas en herramientas para la defensa, aprovechando sus experiencias de primera mano para luchar contra la proliferación nuclear. Hasta el día de hoy, se mantienen como recordatorios vivos de la destrucción. Sus historias resuenan con su ferviente deseo. No más Hiroshima, no más Nagasaki. Voces de los perdidos, los ecos de la devastación atómica. Sus esfuerzos dieron sus frutos el 16 de julio de 1945, con la prueba Trinity en el desierto de Jornada del Muerto. Mientras la luz cegadora de la primera explosión atómica llenaba el cielo del alba, Oppenheimer recordó famosamente una línea de la escritura hindú, la Bhagavad Gita: «Ahora me he convertido en la muerte, la destructora de mundos». Era muy consciente del intenso estrés al que estaba sometido su equipo, y con sus intereses eclécticos que iban desde la poesía hasta la filosofía, creó un ambiente que fomentaba la estimulación intelectual más allá de la física. Para los habitantes de Los Álamos, la vida era una mezcla paradójica de domesticidad mundana y trabajo científico innovador. En un lugar donde el correo era censurado y el servicio telefónico era limitado, las alegrías simples como disfrutar de una película en el cine local, jugar una ronda de tenis o hacer un picnic se convirtieron en preciosos respiros de sus responsabilidades extenuantes. Este enclave intelectual fue hogar de científicos como Richard Feynman y su esposa, Arlene. Su historia de amor duradero frente al diagnóstico de tuberculosis terminal de Arlene es una conmovedora historia humana en medio de la intensa búsqueda científica. Las bromas de Feynman, como abrir cerraduras y dejar notas burlonas, son anécdotas famosas que añadieron un toque de fantasía a la atmósfera de otro modo seria. Otros residentes notables incluyeron a Enrico Fermi, el laureado con el Premio Nobel, conocido como el arquitecto de la era nuclear, quien era famoso por hacer que los problemas de física complejos fueran comprensibles. La capacidad de Fermi para estimar con precisión el rendimiento de la bomba en la prueba Trinity, simplemente observando el movimiento de los trozos de papel que había dejado caer, es un testimonio de su comprensión innata de la física. Si bien la vida en Los Álamos estuvo marcada por un compromiso y una brillantez extraordinarios, no estuvo desprovista de la experiencia humana ordinaria. Momentos de cortejo y lazos matrimoniales se formaron en este escenario inusual. En la oscuridad pre-amanecer del 16 de julio de 1945, un desolado tramo de desierto de Nuevo México fue testigo de un evento que transformaría para siempre el mundo, la prueba Trinity. Fue allí, en la apropiadamente llamada Jornada del Muerto, donde la era atómica fue impuesta al mundo. El hombre al mando de este épico avance científico fue J. Robert Oppenheimer, el enigmático y brillante físico. Oppenheimer bautizó la prueba Trinity, inspirándose en el santo soneto de John Donne, «Batir mi corazón, Dios de tres personas». El nombre reflejaba tanto la significancia científica como el peso metafísico del evento inminente. Imagina la mañana del 6 de agosto de 1945 en Hiroshima. Mientras la ciudad despertaba a otro día, sus habitantes desconocían por completo el destino destructivo que estaba a punto de caer sobre ellos. De repente, un destello cegador fue seguido por una onda de choque devastadora. La fuerza destructiva de Little Boy, la bomba atómica a base de uranio, fue tan intensa que vaporizó instantáneamente a aquellos en proximidad al hipocentro. Esta aniquilación inmediata fue un testimonio escalofriante del monstruoso poder de esta nueva arma. El 6 de agosto de 1945 quedaría grabado para siempre en la memoria colectiva de la humanidad, el día en que una ciudad regular y bulliciosa de Hiroshima se transformó en un emblema de tristeza y un testimonio del crudo poder destructivo de la innovación humana. Un día que dividiría irrevocablemente el tiempo en un mundo antes y un mundo después. Era una mañana clara y soleada cuando la primera bomba atómica de combate, Niño Pequeño, fue lanzada por el bombardero B-29, Enola Gay, nombrado así en honor a la madre de su piloto, el coronel Paul Bogdanovich. El ritmo ordinario de la vida en Hiroshima, una ciudad no tocada por el bombardeo incendiario, estaba a punto de ser destrozado. La sirena de ataque aéreo a las 7:09 de la mañana había sido una falsa alarma, y cuando se dio la señal de todo despejado, la ciudad reanudó sus actividades diarias.
A las 8:15 de la mañana en punto, el nuevo día fue borrado por un destello cegador, más intenso que el mismo sol. La tranquila mañana se transformó en un estruendo ensordecedor, mientras la ciudad era consumida por una nube de hongo hirviendo que se extendía 9 millas en el cielo. En el epicentro, el calor alcanzó varios millones de grados, vaporizando instantáneamente todo en un radio de 1 milla. Edificios, puentes, árboles y personas simplemente dejaron de existir. Incluso las piedras de granito se fundieron en líquido bajo el calor abrasador. La ciudad, que estaba llena de vida un momento antes, era ahora un silencioso cuadro de destrucción, un escalofriante reflejo del insondable poder liberado. Desde el cielo, el copiloto Robert Louis capturó el espectáculo surrealista en su bitácora, escribiendo: «Dios mío, ¿qué hemos hecho?». Era como si el sol hubiera descendido sobre la tierra, aniquilando todo dentro de su feroz e implacable agarre. En las secuelas de la explosión, aquellos que sobrevivieron a la explosión inicial se encontraron en un paisaje irreconocible. Los sobrevivientes, o hibakusha, como se les llegó a conocer, deambulaban por los desolados escombros, aturdidos y desorientados, muchos con heridas horrorosas. Sus desgarradores relatos, de piel colgando como cintas de sus cuerpos y personas reducidas a sombras caminantes, nos traen a casa la dura realidad del horror nuclear. Aproximadamente 70.000 a 80.000 personas, o alrededor del 30% de la población de Hiroshima, fueron asesinadas al instante. Se estima que el número final de muertes fue de aproximadamente 135.000, con miles más sufriendo de enfermedades por radiación y los efectos a largo plazo de la exposición a la radiación.